Estamos de vuelta, segundo piso en Infinita, en Ahora es Cuando. Conversamos con Cecilia Pérez y Francisco Vidal, nuestra dupla los días martes. ¿Cómo están? Muy bien, mucho frío. Hoy Es día que con mucho se sueño. pasó. Hoy día con mucho sueño. No, sí. 4 grados. 4 grados hoy temprano. No, No, sí. es que no. Y lo conversamos recién, una máxima de 11 grados solamente. No, hoy día, yo no sé qué, si ayer o hoy día va a ser más frío. Sí. Pero ayer yo me maté. de 11 frío. grados la máxima, Dios mío. Ya. Va a haber harto frío. Pero ya estamos con 4. Bueno, el Oye, país está así. Sí, el país está helado, está congelado. Está helado. ¿Cierto? ¿Sabes dónde está caliente la cosa? Es con el feriado. El feriado del 17 ¿En qué de quedó ese septiembre. feriado? A ver, lo presenta la diputada Sandra Parisi, pero todos entendemos que esto es atribución del Ejecutivo, Así es. ¿cierto? Obvio, Entonces porque es plata. Exacto, necesita la venia de la moneda. Y la semana pasada Max Pavés fue bien tajante en decir que no era una intención del gobierno. Pero el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ayer en la mañana dijo que había que estudiarlo. Y Ya. cuando un político dice que hay que estudiarlo, Y sobre todo, Vamos adelante con el Sí. feriado. lo que pasa es que el ministro de Hacienda anda como en la buena onda. anda en la buena Ah, onda. entonces, Está contento. Y está fíjate que 3 contento. meses de Durante el tramitar día, algo tan difícil. Max Pavés y Claudio Alvarado volvieron a bajarle los cambios a la posibilidad Después que hablara después Quirós. que hablara Quirós. Y Quirós anoche Volvió a insistir. volvió a insistir en que había conversado, de hecho tenemos imágenes con Sandra Parisi, conversando en el hemiciclo en medio de la votación del veto presidencial, de los vetos presidenciales, y volvió a decir Jorge Quirós que era una idea que había que revisar. O sea, están súper coordinados. Y de hecho dijo que hoy día era el momento de dar una respuesta para que alcanzara a tramitarse si eventualmente la moneda decidiera hacerlo. Entonces, dos cosas. ¿Qué opinan ustedes de este feriado que trae impacto en la economía? Pero hay quienes Turismo, dicen comercio. que a favor y en contra. Sí, claro. Entonces, Ceci, te tocó en algún Trabajadores. momento, ¿no? ¿Votar algún feriado? Sí. Y, bueno, A si, mí si- me gustan los feriados. si está conversando con Sí, no Sandra Parisi, el feriado es el reemplazo de los pañales. Porque no hemos avanzado, dices tú, en los pañales. No, los pañales son 3.500 al mes. ¿Y el feriado? Entre pañales y aspirina. ¿Y el feriado? No, te digo, pero si la diputada Parisi plantea el tema, que tiene altísima mayoría por definición, ¿no? Es mejor no trabajar que trabajar. Y el ministro Quirós está de guaripola de esa relación, es porque estaban los vetos ayer. De hecho, el PDG se abstuvo en algunos de los vetos de los 3. Está lo que viene en mercado capital, está lo que viene más contundente en laboral. Claro. Entonces, ahora el PDG, una aspirina y un pañal al mes, ahora el feriado. Sí, pero lo curioso es que son los ministros, digamos, ministros sociales del área política, los que salen tajantes a descartar esta posibilidad, y es el ministro de Hacienda. Pero Ceci, Pero es el ministro Sí, de sí. Hacienda, que se supone que es el cautelador claro. de la sana economía, la doctrina. Se pierde esta económica y plata todo. al dejar un Sí, día. eso No me acuerdo dicen. la cifra, una vez la vi, pero era significativo. Y además, claro, en un cuadro de déficit fiscal de un presupuesto, escúchenme ciudadanos, el domingo en Televisión Nacional de Chile, oye, que lo dije bien, ¿eh? Sí, te salió súper bien. Oye, anunció un presupuesto entre 0 y 1 de crecimiento. Sería el presupuesto más bajo desde 1990. Todos los presupuestos van creciendo, ¿no? Porque las necesidades aumentan. Bueno, el ministro Quirós, en plena euforia, dice, no, nosotros vamos a crecer entre el 0 y el 1. Ya le anunció a los trabajadores que Está del bajando las sector expectativas. público, pero no ahora, hace como 2 meses les dijo, olvídense toda esta cosa, los 14 gremios, la CUT, Reajuste. el reajuste es 0, solamente IPC. Ya lo aplicó con el salario mínimo, porque el salario mínimo, el presidente Boric lo dejó en 539 en enero y es 553, pero ese es el IPC de enero, febrero, marzo, abril. Ya, pero por eso te digo, Es raro. cuando tú estás con una economía compleja, el ministro de Hacienda tiene que tomar estas medidas y anunciarlo. Por eso es raro que acepte o se Exacto. abra a la discusión de un feriado, que yo al igual que tú no me sé la cifra, pero tengo entendido que Es harta plata. el país deja de, comillas, ganar, de producir muchísimo dinero. A diferencia de otros feriados, sin embargo, este tiene un impacto menor en la economía porque mueve sectores muy específicos. Claro, el Comercio, turismo. No solamente el turismo, Comercio. el comercio, porque las fiestas favoritas de los chilenos son las fiestas patrias. Ahora, por sobre cualquier otra.
Claro. Entonces, el chileno se gasta el aguinaldo y se endeuda y da lo mismo y compra empanada y compra carne y compra no sé qué. Y La chicha y no entra el fernet. A diferencia de un feriado cualquiera que eventualmente la gente se puede guardar en su casa, Claro. en la gente sale, viaja, Tienes se un mueve. buen punto ahí, porque normalmente Ahora, socialmente es muy popular. Mira, aquí encontré tener la ese cifra, feriado. Francisco Ceci. A ver. Cada día feriado estándar o adicional genera una pérdida promedio para el Producto Interno Bruto cercano a los 110 millones de dólares. Aunque depende del día, los Claro. lunes son los que generan más impacto. Y, Claro. y por supuesto, si es que es renunciable o irrenunciable. En este caso es irrenunciable la propuesta. O sea, es renunciable. Es renunciable. Sí, no es irrenunciable. ¿Hace cuánto Claro. que no se aprueba un feriado adicional que no esté dentro de lo ya consensuado legalmente de los interferiados, ¿no es cierto? Que está el mecanismo de que si es un día miércoles se suma el día lunes, etcétera. Sí. Pero algo así, ¿hace cuánto que no se aprueba un feriado fuera de esta norma? No sé hace cuánto no se fue Yo un no feriado, acuerdo pero yo mucho. creo que fue una torpeza cuando se discutió esto de que si el 18 y 19 caía miércoles y jueves, que el viernes fuera feriado. Sí. Y si caía martes y miércoles, que el lunes El fuera lunes. feriado. Alguien debió haber dicho, oye, si el 18 cae viernes, digamos al tiro que Obvio. el jueves sea feriado, y si el 19 cae lunes, que el martes sea feriado. Y nos ponemos a zapatear. Y nos ponemos a variar. Claro. Sí, pero... No, pero el tema político tiene razón la Cecilia. El encargado de la billetera fiscal que nos dice todos los días que el gobierno del presidente Boric dejó quebrado al país, que falta plata, aunque él está ahorrando bastante, ¿no? Esté por un feriado. La única explicación, ciudadanos que nos escuchan en esta gran radio, es una negociación con el PDG. O congraciarse con la gente, que también... También, Fíjate que hay un punto, también. Yo creo que... Porque el costo es bajo. Sí, claro. O sea, porque tú decís, sabes que ya, con la benzina sabías que el benzinazo te iba a pegar, pero sabes que no tenía otra. Entonces ya. Pero el costo puede ser bajo, un feriado, tú decís, Claro. Puede Ya, ser, porque puede uno de ser. los 3 ministros peor evaluados. Yo les quería dar un dato porque si bien el ministro Quirós en la encuesta es de los peores evaluados, si no el peor evaluado. 63% en contra. El Mira, peor eso evaluado se es me- deporte. Claro, es que Yo tienes toda la razón. creo que es penúltimo. Claro, pero fíjate que la semana pasada Juan Manuel lo entrevistó en Mega Noticias Prime. Y la entrevista de Jorge Quirós subió en audiencia de 500.000 personas que estaban conectadas a 900.000. Es decir, un interés bien relevante en su figura o en las noticias que Es tiene uno que de dar. los datos que da, pues, Sí, obviamente. ahí hay un punto, creo que, Sí. que lo valoran también dentro del Ministerio de Hacienda. Bienvenida a la radio. Mira cómo nos fue. Sí, pues sí, mira lo que Ah. dicen, cómo subió, ¿no? Sí. Muy bien. Buen invitado. Oye, pero... hay un interés de lo que el ministro puede explicar. Claro, obvio. Además tiene que ver con la cotidianidad de la gente. Y yo te voy a decir una cosa. A mí, y uno ya tiene sus años en esto, no me engañan cuando me quieren hacer creer, no digo el ministro, su entorno, que no le importa no tener popularidad en las encuestas. Pero eso No, es pues todo el absurdo. mundo Es tiene, absurdo. todo el mundo Absurdo. tiene O sea, ego, todo el ustedes mundo fueron quiere ministros, ganar. Entre sabe. otras cosas, porque un ministro que dice eso, si efectivamente baja la popularidad, en algún minuto, el jefe de los ministros dice, a ver, si este hombre me está echando para abajo el promedio. Está haciendo un cacho más que un beneficio. Exactamente. Y vamos por Ahora, yo no sé qué andan tan contentos, que creo que la ofensiva es total. Encuesta Cadem, ciudadano. Ya, pero reconoce que las encuestas Subieron 2 puntitos, está en el margen de error. Subió. 40% de aprobación, 56% de desaprobación. La criteria me dijiste tú que es más o menos lo mismo. Sí. Ahora es interesante, fíjate que vi en Cadem la secuencia, desde el marzo. Y tú sabes que el presidente Kast tuvo la mejor aprobación al inicio de su gobierno en la encuesta Cadem, que es igual al voto, Lo que pasa es que 58%. Sí, pero lo que pasa es que Y ha perdido 18 puntos. No, lo que pasa es que tempranamente se fumó casi 15 con el tema de la subida de la alza. El de la benzinazo. benzina. O sea, el benzinazo, no, el pencazo, en 2 obviamente. semanas yo creo que Obvio. estuvo cerca de los 15 puntos de caer. Bueno, ahora, Impresionante. oye, si tú te vas a la Cadem peras con peras, ha perdido en 150 días 18 puntos. Tiene 40 y tuvo 58. Oye, Ahora, Ahora, yo creo que hay una oportunidad, aunque para No, eso con no le el gusta. tema de la seguridad. Ah, muy bien. De subir el gobierno Pero a la encuesta. yo quiero decir que Porque- mi porque grupo esa- político lo va a apoyar casi porque- todo. Porque esa misma encuesta señalan que 80%. la aprobación a las medidas, y no a una, a un paquete bastante interesante de las propuestas que presentó el presidente Kast junto con el ministro Arrau,
tienen una aprobación sobre el 80%. Sí, Entonces, la yo creo mínima que- del 70%. Yo creo que esa es una tremenda oportunidad, porque son típicos esos proyectos de ley, no solamente que sintonizan con la gente, sino que te aglutinan a la derecha y que te dividen a la izquierda. Claro. Entonces, políticamente son esos paquetes que tú dices, a ver, ¿en qué escenario nosotros encontramos los 3 factores que son importantes para un gobierno de derecha? Vale decir, que tengan aprobación a la gente, que unan a la derecha y que dividan a la izquierda, los temas de seguridad. Obvio. Ahí hay un gran punto. Oye, hablando, tú Francisco, lo conversamos fuera de micrófono, hablando de encuestas y del ministro Jorge Quirós. Ayer el presidente José Antonio Kast, en entrevista con T13 Radio, dijo, fue el mismo Quirós el que aclaró que había un error en la medición, refiriéndose a la encuesta CACEN del 2022. Sí, La previa a la última que tuvimos del 2024. Te explico a los ciudadanos. Porque venía enojado con eso. Hizo una observación cuando era comentarista, columnista del Mercurio, pero tiene que ver con una cosa súper técnica. Si aportaba o no a la medición el arriendo. Y después se rectificó eso. ¿Se acuerdan que había un tema con el arriendo? Cuando tú hacías la encuesta, Sí. ¿imputabas el arriendo al ingreso o lo restabas del ingreso? Pero eso no te lleva a que el presidente de la República cuestione la cifra de la CACEN, porque eso sí que es complicado, ¿eh? Porque es una variable fundamental. De hecho, la Carla Rubilar le dijo que era un error, que cuestionar la... Ahora, si uno quiere entrar a la CACEN de verdad, es impresionante lo que les voy a contar, ciudadanos. La subsecretaria que hizo la última CACEN, Paula Poblete, 3 días antes de irse, entregó un documento oficial. Para quien lo quiera leer, yo lo leí, donde hizo algo que nosotros nunca hicimos, digo nosotros, Concertación y Nueva Mayoría, pero que se conversaba, y era cruzar los datos de la CACEN con Servicio de Impuestos Internos y Banco Central. ¿Por qué? Porque se suponía que la encuesta CACEN, cuando tú vas a una persona de altos ingresos, la tendencia natural es a subdeclarar. ¿Estamos? Bueno, se cruzó con impuestos internos y las cuentas nacionales del Banco Central. Y nos llevaron a una cifra que nadie ha hablado de ella, pero que sería un escándalo. 0,59 el Gini. Y yo en la moneda durante 4 años vocería hablaba de 0,46, 0,47, que estamos en el descueve. ¿Y qué pasa? No ha sido tema, fíjate. Es impresionante, ¿eh? Si el Gini fuera 0,59, quiero decirles que está más atrás que Pinochet. Pinochet nos dejó en 0,56. Y Francisco, para que entiendan los ciudadanos, como dices tú, ¿en qué impactaría este factor? No, lo que pasa es que si tú tienes un 0,59 después de 40 años de crecimiento en la economía y después de 40 años de disminución de la pobreza, y la desigualdad no solamente te estanca, se aumenta, tenía un problema, po. ¿Qué dices tú, Cecilia, respecto al No, yo tema coincido con CACEN? Mancha. Tenía un Coincido con problema. Yo les sugiero, no me meto en la... Es como decir que desde la época de la dictadura hasta ahora se congeló el país. Claro. Se congeló el país. Tal vez hay, comillas, menos pobreza, pero la brecha Exacto. de desigualdad entre clase media, incipiente, digamos, y las personas que de mayores ingresos se supone que ha ido aumentando. Entonces, Claro, lo que pasa es que yo no conozco lo que ha señalado Pancho, mándame ese estudio, el cruce que hizo la Es un documento formal. secretaria, pero es como o sea, no tengo por qué dudar Claro. de lo que señala o señaló en su minuto ella, pero cuando tú miras el país, efectivamente tú ves que hay desigualdades. Ahora, a ese nivel, Claro. uno no lo percibe. Mira. Claro, porque la CACEN sin este filtro, efectivamente hemos bajado del 0,52 al 0,46, 0,47. O sea, es un avance, no al nivel de la disminución de la pobreza, ¿no? Porque, Eso lo estoy claro, se lo porque estoy les diciendo recuerdo yo. a los ciudadanos que el momento en que el presidente Elwin recibió la banda del general Pinochet, en ese minuto, el 38,6% de los chilenos vivían bajo la línea de la pobreza. 38,6%. Y la última fue 6,9%. Ahora, era tan baja la medición, era más largo, que el presidente Piñera y la presidenta Bachelet elevaron el nivel y le agregaron a la CACEN, que era solamente relación ingreso a canasta de alimentos, le agregaron las vulnerabilidades.
Por eso que formalmente el Estado de Chile hoy día sostiene que el 17% de la población vive bajo la línea de la pobreza, pero con dos componentes. El 7% pobreza de ingresos y el 10% problemas de vulnerabilidad, educación, salud, acceso al CEFAM, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es tan importante? Porque yo creo que la CACEN debe ser, si no es la más importante, una de las encuestas más importantes, en la que te permite establecer políticas públicas con la decisión, según el gobierno de turno, de beneficios con focalización o beneficios universales. Ahora, yo tengo la sensación de que la discusión es un poco artificial en el sentido de que la encuesta CACEN, para quienes la entendemos bien, sabemos cómo mide la pobreza multidimensional con todos sus factores, incluyendo y excluyendo los aportes directos e indirectos del Estado. Claro, las transferencias directas e indirectas. Es cosa de mirarla desagregada. Si la encuesta CACEN, o sea... Que son los subsidios. No hay que quedarse con el resumen ejecutivo. No estoy aludiendo a nadie. Pero digo, hay que mirar la encuesta CACEN. Entonces, la encuesta CACEN te dice cuántos pobres hay y cuánto es la pobreza multidimensional, te la separa por factores y te señala cuánto eres pobre y cuánto sale de la pobreza si es que el Estado te aporta en esto y en esto otro. Claro, ingreso autónomo, ingreso monetario. Entonces no veo cuál es la discusión que el presidente quiso plantear, porque yo creo que o él lo plantea muy mal en términos comunicacionales como para decir, oye, pero saltaron todos, no hay ni un economista serio que diga que la encuesta CACEN está mal hecha. No, o sea, a mí me sorprende que la herramienta que ha sido perfeccionada en distintos gobiernos, incluyendo el del presidente Piñera, hoy día haya quedado puesta en entredicho en una frase. Porque además él ratificó cuando el periodista o la periodista preguntó, dijo, sí, está errada. Así se cierra la entrevista. Pero ahora, yo entiendo, miren lo que voy a decir. Tiene que ver con el debate de Jorge Quiroz, economista, con respecto al arriendo. Ese fue el debate. Si el arriendo todo todo incorporado al ingreso, es súper técnico. Muy técnico, ahora, pero legítimo. Pero como la encuesta CACEN, la encuesta CACEN es técnica. Obvio. De ahí a llevar a cuestionar todo el instrumento. Exactamente. Es complejo porque tú hoy día... No, claro, es que básicamente lo que el presidente va a entender, o la idea que queda, es que en el fondo hay más pobres, y lo que pasa es que lo hemos tapado con mucho subsidio por parte del Estado. Y además no sé si lo que nos está anticipando es que va a retirar esos subsidios. O sea, se compró un problema que el presidente no necesitaba en estos momentos. Exactamente. Así que feriado sí o sí va a haber, te digo. Pero Juan Manuel... yo creo que ahora va a ir el miércoles. Y puede ir en la línea de lo que tú dices, ojo. Porque el ministro Quiroz, más allá de que ha tenido esta ventanita de digámoslo acá, seguramente querer subir a la aprobación con aperturarse un feriado, que yo de verdad que no lo esperaba de él. Yo tampoco. Y de ningún ministro de Hacienda. Y de ningún ministro de Hacienda. Yo hubiese pensado que podría haber sido al revés. Claro. Que Max Pavé a lo mejor hubiese visto. Y Alvarado, Alvarado también cerró la puerta. Y el ministro de Hacienda dice, bajo ningún punto de vista. Pero es complejo cuando... Porque las discusiones son, yo creo que súper legítimas, los instrumentos, el que sea. Llámese la CACEN, llámese la encuesta del INE, que mide el empleo o desempleo. Claro. Llámese la ENUSC, que es en materia de seguridad. Son súper legítimas cuando busca perfeccionar o recriminar ciertos aspectos que se pueden haber quedado desfasados o que te provocan distorsiones. Pero cuando tú ya tienes dinamitado el censo, estoy hablando históricamente, no el presidente Kast, tiene cada vez más que poco creíble el censo. Cuando tú tienes fuertes golpes hacia la ENUSC en distintos gobiernos atrás, al INE, ya no solamente con la encuesta, sino que como la institución misma. Ahora, hacerlo con la CACEN yo creo que es complejo en términos justamente del perfeccionamiento y de la modernización de las políticas públicas, y en el caso de la CACEN sobre todo con la focalización de recursos, que ahí es donde vienen los subsidios. Sí. Y puede ser, porque uno dijera, ¿bajo qué contexto? ¿Por qué ahora vienes aprobando una mega reforma? Acabas de anunciar una tremenda reforma, incluida una reforma constitucional en materia de seguridad que tiene muchísima aprobación. Puede ser porque se está adelantando que ciertos subsidios, que Quiroz lo ha dicho, sí, claro, que para, en definitiva, tratar de netear la brecha que hoy día existe de menor ingreso versus mayor gasto, hay que empezar a tomar medidas, a tomar medidas internas que no solamente significan terminar con programas sociales, sino que también con subsidios.